¿Qué tal? El presente material tiene como objetivo dar a conocer la óptica de los trabajadores y las circunstancias en las que se ven envueltos por la pérdida del poder adquisitivo. Es importante comentarles que esto se realiza con el más amplio respeto. De los años 40 a principios de los 50, México siguió un modelo económico basado en la sustitución de importaciones, que consistía básicamente en producir aquí bienes que anteriormente se importaban de otros países. El modelo iba acompañado por una serie de medidas proteccionistas con industriales mexicanos que incluían combustibles a bajo costo, bajas tarifas eléctricas, créditos baratos, subsidios en impuestos, permisos de importación y aranceles en la importación de productos extranjeros. Además, el gobierno se hizo cargo de muchas empresas en distintas áreas, como bancos, ingenios azucareros, empresas siderúrgicas, fertilizantes, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos y líneas aéreas. A mediados de los 50 hasta los años 70 se estableció otro modelo llamado desarrollo estabilizador, que haría una continuación de la sustitución de importaciones, y con esos dos modelos la economía mexicana creció a una tasa promedio anual del 6% desde 1940 a 1970. Como las empresas estaban tan protegidas y prácticamente no tenían competencia, los salarios de los trabajadores subieron hasta tocar su punto máximo en la historia nacional en 1976. En esa época, el salario mínimo de un trabajador alcanzaba para comprar 2 canastas básicas. Con el fruto de su trabajo, una sola persona podía mantener a toda su familia. Con un salario mínimo se podían comprar, por ejemplo, más de 50 kilos de tortilla, más de 200 piezas de pan, más de 8 kilos de huevo, 11 kilos de frijol, 18 litros de leche o 6 litros de aceite. El problema llegó en los años 80 con la crisis de deuda que obligó al país a insertarse en el neoliberalismo, que consistió básicamente en abrir la economía a la competencia internacional. A partir de 1985, cuando México entró al GATT, comenzaron a ingresar productos del exterior a precios mucho más bajos de los que se producían aquí. Como las empresas mexicanas no se habían preocupado por ser más eficientes, cuando tuvieron que competir con empresas extranjeras, muchas tronaron. Entonces los empresarios tuvieron que ajustar sus costos y lo primero que se les ocurrió fue recortar los salarios. En 1976 a la fecha, el salario de los trabajadores ha perdido el 75% de su poder adquisitivo. Significa que un peso de hoy alcanza para comprar lo que hace 36 años se compraban con 25 centavos. El salario mínimo de hoy, que es de poco más de 60 pesos, alcanza para comprar menos del 40% de la canasta básica, a diferencia de lo que se podía comprar en 1982. Ahora el salario actual alcanza para comprar, por ejemplo, 5 kilos de tortillas, 36 piezas de pan, 3 kilos de huevo, 2 kilos de frijol, 4 litros de leche y 2 litros de aceite. ¿Pero cómo fue que caímos tan bajo? Una de las principales causas es la forma en que cada año se incrementan los salarios de los trabajadores, que es a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El problema es que desde los años 80, la CONASAMI, que está integrada por 11 representantes de los obreros y 11 de los patrones, calculan el incremento en base a inflaciones para el año siguiente, que en general siempre resulta menor que la inflación real. Por ejemplo, supongamos que en enero de un año el Banco de México calcula, al término de diciembre, la inflación habrá sido del 4%. La CONASAMI decreta un aumento del 4.1%. Y resulta que al final la inflación fue del 5%, con lo que los trabajadores les dicen, ni modo, hay pa' la otra. Ustedes podrán estar pensando, bueno, pero eso es solo para quienes ganan el salario mínimo, que ha de ser 2 o 3, porque en realidad nadie puede vivir con 67 pesos al día. Sin embargo, actualmente hay más de 6 millones de personas en México que tienen ese nivel de ingresos, lo que es similar a la población total de países como El Salvador o Paraguay. Además, el salario mínimo no está relacionado con la productividad en el trabajo, ya que si aumenta, por ejemplo, el 10%, el aumento al salario mínimo será el 4% o el 5%, que es la inflación que se ha dado en los últimos años. Así las cosas resulta que son las ROS económico y la forma en que la CONASAMI determina el aumento del salario.
De 119 sociedades cooperativas que existen en el país, 3 dominan el sector. La Caja Popular Mexicana cuenta con más de 25,000 millones de pesos en activos. La Caja de Ahorro de los Telefonistas con más de 9,300 millones. Y en tercer lugar, la Caja Morelia Valladolid con más de 3,300 millones de pesos. Sin embargo, la Caja Popular Mexicana cuenta ya con más de 1,700,000 socios. En segundo lugar, la Caja Morelia Valladolid con más de 363,000 socios. Y en tercer lugar, la Caja de Ahorro de los Telefonistas con más de 54,000 socios. Esto quiere decir que la Caja de Ahorro de los Telefonistas, con un menor número de socios, cuenta en segundo lugar de activos con los 9,300 millones de pesos citados anteriormente. Por lo tanto, consideramos que la Caja de Ahorro de los Telefonistas está ubicada en primer lugar comparando el número de activos contra el número de socios. También es importante mencionar que la Caja de Ahorro de los Telefonistas ha manejado en los últimos ejercicios remanentes desde 284 millones hasta 327 millones reportados en el ejercicio 2012. En el ejercicio 2013 se reportaron 290 millones de pesos. Esto quiere decir que la Caja de Ahorro de los Telefonistas, con únicamente 280 trabajadores aproximadamente, entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, está generando una riqueza en promedio por trabajador de 1,035,000 pesos. El pueblo de este país siempre pierde, nunca gana, se imagina que es feliz porque siembra marihuana. Salario mínimo al gobernador para que agonice del mismo dolor. La figura de salario mínimo tiene la idea de la justicia social, ¿no? De que un trabajador, el más pobre de este país, viva de manera digna. Un salario mínimo tendría que ser suficiente, no para cubrir esta canasta básica de solo 40 productos, no. Tendría que ser suficiente para que un trabajador y su familia tengan para comer, para el transporte, para la vivienda, para la salud e incluso para la cultura, porque el ser humano también necesita la cuestión subjetiva para vivir, para sentirse bien, digno, productivo, para que desarrolle sus potencialidades de vida. Pues el salario mínimo no cubre esa necesidad. Incluso los trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo, que ganan 2, 3, 4 salarios mínimos, 5, hasta 8, no pueden adquirir esta canasta de 40 productos. El salario en México ha sido uno de los factores que ha caído dramáticamente desde 1976 y ha sido uno de los factores en los que se ha hecho pagar a los trabajadores las crisis sucesivas que se han registrado en el país y la implantación de nuevos modelos afines al neoliberalismo. El salario es una de las expresiones de esa política, junto con otras, las privatizaciones, la reducción del Estado y de su papel en la economía, en fin, la caída por supuesto en el empleo, la inestabilidad en el empleo, en fin, podríamos enumerar muchas expresiones, pero una de las principales es la reducción drástica del salario, de la remuneración, del ingreso de los trabajadores para transmitirlo directamente a las bolsas de los empresarios, a los fondos públicos mal usados. Todo sube cada mes, inclusive la gasolina, pero mi salario no. Se calcula que históricamente del 76 a la fecha el salario ha perdido más del 75% de su poder adquisitivo. Entonces estamos hablando de una caída drástica de la cual no ha habido una recuperación, porque se ha dicho que en algunos de estos del último periodo, estos últimos 10 años ha habido una recuperación, pero eso es falso, definitivamente, ¿no? Entonces,
eso es lo que estamos viviendo desde hace un buen tiempo en México, desde que de hecho se implantó el neoliberalismo en los años 80 a la fecha. Nosotros tenemos una estimación de los salarios del conjunto de los trabajadores que va de 1994, fecha en la que se da la gran devaluación, a 2011, que es el año pasado. Tenemos, por ejemplo, que el salario mínimo general en términos nominales, es tomando en cuenta la inflación, aumentó 315.6%. El salario mínimo, ese es el salario mínimo general. El salario mínimo en la zona A aumentó 291%, los salarios contractuales aumentaron 324%, los salarios de la industria manufacturera, de la industria de la construcción aumentaron 422%, mientras que la canasta básica indispensable de 40 productos aumentó 1.520.7%. Si consideramos solo el precio de un solo producto, por ejemplo la tortilla, tenemos que esta aumentó 1.220.4%, el pan blanco 941.6%, la harina de trigo 938.6%, la sal 773.2%, en fin, así podríamos hacer una mención grande de bienes y servicios que se requieren para vivir, que están por arriba de los aumentos al salario del conjunto de los trabajadores. Hablar del salario mínimo es hablar del deterioro de los salarios en el país, del conjunto de los trabajadores, es hablar del empobrecimiento de la población por este tope salarial. Pero es importante subrayar que el tope salarial no es lo único que está afectando los niveles de vida de los trabajadores. Hay otras políticas que están provocando, por ejemplo, un desempleo crónico, ¿sí? Una precarización de las condiciones de contratación, uso y despido de la mano de obra. El pueblo de este país no más se llena de hijos pa' que limpien parabrisas a una bola de canijos. Salario mínimo a los diputados para que se mueran bien encocainados. Entonces ese argumento de descalificar de que ya nadie gana el salario mínimo, como para empezar, es falso. Y los trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo también están en una situación muy precaria. El gobierno dice, no, pero no son muchos los que ganan el salario mínimo. Sí, son más de 6 millones los que ganan el salario mínimo. Es decir, es un sector grande de la población, por lo tanto sí tiene importancia. En segundo lugar, los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos son más de 10 millones. O sea, ya estamos hablando de casi 17 millones que están a expensas de ese salario mínimo prácticamente. Es un sector muy grande de la población. Pero además hay que tomar en cuenta que la fijación del salario mínimo es el parámetro con el que se miden los incrementos a los salarios contractuales. Por lo tanto, aún los trabajadores formales que gozan lo que cada vez es más, y así lo dice el gobierno y los empresarios con el privilegio de tener un sindicato y un contrato colectivo, sin embargo se ven obligados también a sufrir el incremento que se le da a los mínimos. Por lo tanto, ese incremento a los mínimos repercute en el resto de los trabajadores, aún de los que tienen la fortuna de tener empleo formal. Sería bueno que mi salario me diera la posibilidad no solo de cubrir mis necesidades básicas, sino también un momento de esparcimiento. Hay que poner a trabajar a la familia, en las chambitas que se pueda, y entre todos medio sobrevivir, ¿no? A la vez que esos nuevos elementos de la familia lo que obtienen son empleos precarios, por ejemplo los jóvenes. Ahora los jóvenes se tienen que conformar de chambita en chambita, de pasar de la chambita precaria en el Burger King a la chambita precaria en el Cinemex, o en el call center, o en el Oxxo, y sin ningún futuro de jubilación o de estabilidad en el empleo, sino para contribuir con unos cuantos pesos al sostenimiento de la familia. Es decir, es un proceso de precarización del trabajo impresionante. Salario mínimo al señor regente para que comprenda que ser indigente
cuando incluso la productividad, por ejemplo, se incrementa y esa productividad no se refleja en incrementos salariales. Es el caso muy claro entre México, Estados Unidos y Canadá. Si antes un trabajador automotriz ganaba, digamos, 10 veces menos que un obrero canadiense o norteamericano por el mismo trabajo, ahora gana 12, 13, 14 veces menos, a pesar de que la productividad se ha elevado. Es decir, la brecha entre la productividad de Estados Unidos y Canadá y la mexicana se redujo, y sin embargo la diferencia salarial creció. ¿Qué quiere decir? Que no están dejando a las libres fuerzas del mercado, sino que están compulsivamente congelando los salarios, aún en aquellas empresas que podrían dar incrementos menores. En una economía globalizada, ¿verdad?, los salarios se están viendo como costos de producción. Entonces, a partir de que se fije el tope al salario mínimo y se presiona a la baja el salario del conjunto de los trabajadores, se están abaratando los costos de producción de las empresas que están compitiendo en el mercado global. Entonces, ¿qué ha pasado? Este tope salarial ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Ese es el efecto social. Y el efecto económico es que efectivamente ha abaratado el costo de producción de los empresarios que exportan en el mercado global. Pero resulta que a nivel internacional hay una competencia por la contención de los salarios a nivel mundial. Y eso ocurre en los países desarrollados, en los subdesarrollados, en África y en Asia. Entonces, ¿qué ha pasado con los salarios de los mexicanos en el mercado internacional? Los trabajadores de México son de los que ganan un salario de los más bajos del mundo. El pueblo de este país no necesita estudiantes si hay banqueros y políticos y gobiernos ambulantes. El pueblo de este país no necesita consejos. México es dependiente, por ejemplo, de las importaciones para poder producir. O sea, depende de bienes intermedios y bienes de capital para poder producir. Se importa inflación. Se importa inflación cuando se importan alimentos, se importa inflación cuando se importan insumos para la industria, se importa inflación cuando se importan bienes de capital o maquinaria, ¿verdad? Se importa inflación cuando se demanda mano de obra calificada del exterior. México es dependiente, se importa inflación. Se genera inflación cuando no hay un desarrollo de lo que llamamos de las fuerzas productivas. O sea, se están abandonando todos los proyectos de inversión para el campo y para el sector industrial. Entonces, no se está calificando una mano de obra, hay un rezago en infraestructura, el aumento de la productividad de la economía se está basando, sobre todo, en el deterioro de los salarios, ¿verdad? Y este proceso inflacionario no se ha podido detener. No se ha podido detener. Entonces, a pesar del tope salarial, tenemos un proceso inflacionario. Entonces, ese argumento no se sostiene. Quisiera que por lo menos mi salario me ayudara a cubrir mis necesidades, como es mi alimento y mi transporte del día. Salario mínimo a los senadores para que se pudran con la ley de Herodes. Salario mínimo. Entonces, el trabajo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es ilegal porque es violatorio su trabajo. Es violatorio de la Constitución, no están tomando en cuenta el referente constitucional ni la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Es ilegal, pero también es ilegítimo porque no está tomando en cuenta a los trabajadores, no tiene razón de ser. Habría que encontrar otra forma de representación de los trabajadores que considere eso al conjunto de los trabajadores, que considere la pérdida del poder adquisitivo acumulada del salario, que considere el referente constitucional. El precio de los alimentos de la canasta básica se encareció hasta alcanzar un incremento promedio del 30% en los últimos 4 años, mientras que el ingreso laboral solo aumentó el 0.6%. Esto lo indicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. El organismo añadió que el periodo evaluado comprende la crisis financiera de finales del 2008 y principios del 2009. Situación que también influyó en el incremento de los precios de los productos básicos. Sin embargo,
el prácticamente nulo crecimiento del ingreso laboral del 0.6% en 4 años significa que el número de personas que no pudo adquirir con su salario la canasta básica aumentó el 17.4%. Ello sin contar el gasto por persona en transporte público, utensilio de limpieza, recreación, educación, vestimenta y salud, entre otros. Advirtió que si este 2014 persiste el alza progresiva de los productos básicos, los ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación también crecerá significativamente. Por ello, recomendó que los salarios deberían incrementarse por encima del costo de la canasta básica. Recordó que la encuesta nacional de ocupación y empleo al tercer trimestre del 2013 indicó que el 25% de los trabajadores en México ganaron entre el 0 y un salario mínimo, mientras que el 25.7% percibió entre 1 y 2 salarios mínimos. Se trata, remarcó el centro investigador, de la mitad de la persona con trabajo en el país y que no pueden solventar sus gastos mínimos en alimentación. El metro subió un 70%. ¿Y mi salario cuánto subirá? México es un país donde aumentan las ganancias y no los salarios, pero eso no lo decimos nosotros, lo dice la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país ha aumentado su productividad laboral. La propia OIT dice que hay espacio suficiente para incrementar los salarios reales, pero la política económica del gobierno lo impide. Basta mencionar que la productividad laboral aumentó un 54% y los sueldos aquí en la Caja de Ahorro y en las demás empresas se incrementan por debajo del 5%. Debemos terminar con el mito de que el aumento de salario provoca más inflación. Deben darse cuenta que el sueldo ha disminuido y que cada día se consume menos con el mismo. En cambio, países como China y Brasil han subido sus salarios basándose en incrementos a la productividad. Se trata que el aumento salarial tenga como sustento principal la productividad. En la Caja de Ahorro de los telefonistas y en México se deben aumentar los sueldos en base a esta. De otra forma, se condena a los trabajadores a la pobreza y genera un mercado interno pequeño que simplemente no le sirve a la economía nacional y por eso buscamos la exportación. Pero sobre todo es condenar a la explotación de los trabajadores. Urge un cambio de política económica que empareje salarios y productividad, o de lo contrario, el destino seguirá siendo el mismo, la mediocridad.